Bueno, continuamos todavía con la barbarie, como lo comentamos en la cápsula anterior, y vamos a seguir diciendo que quizá la evolución superior de los arios y los semitas se deba a la abundancia de carne y de leche en su alimentación, y particularmente a la benéfica influencia de estos alimentos en el desarrollo de los niños. En efecto, los indios de los pueblos de Nuevo México, que se ven reducidos a una alimentación casi exclusivamente vegetal, tienen el cerebro mucho más pequeño que los indios del estadio inferior de la barbarie, que comen más carne y pescado. En todo caso, en este estadio desaparece poco a poco la antropofagia, que ya no sobrevive sino como rito religioso o como un sortilegio, lo cual viene a ser casi lo mismo. Vamos a continuar con el estadio superior de la barbarie y comienza con la fundación del mineral de hierro y pasa al estadio de la civilización con el invento de la escritura alfabética y su empleo para la notación literaria. Este estadio, que como hemos dicho no ha existido de una manera independiente, sino en el hemisferio oriental, supera a todos los anteriores juntos en cuanto a los progresos de la producción. A este estadio pertenecen los griegos de la época heroica, las tribus italas poco antes de la fundación de Roma, los germanos de Tácito, los normandos del tiempo de los vikingos. Ante todo, encontramos aquí por primera vez el arado de hierro tirado por animales, que son animales domésticos, lo que hace posible la roturación de la tierra en gran escala, que es la agricultura, y produce, en las condiciones de entonces, un aumento prácticamente casi ilimitado de los medios de existencia. En relación con esto, observamos también la tala de los bosques y su transformación en tierras de labor y en praderas, cosa imposible en gran escala sin el hacha y la pala de hierro. Todo esto motivó un rápido aumento de la población que se instala densamente en pequeñas áreas. Antes del cultivo de los campos, solo circunstancias excepcionales hubieran podido reunir 500.000 de hombres bajo una dirección central. Es de creer que esto no aconteció nunca. Ahora, en los poemas homéricos, principalmente en la Ilíada, aparece ante nosotros la época más floreciente del estadio superior de la barbarie, la principal herencia que los griegos llevaron de la barbarie a la civilización. La constituyen instrumentos de hierro perfeccionados, los fuelles de fragua, el molino de brazo, la rueda de alfarero, la preparación del aceite y del vino, el labrado de los metales elevado a la categoría de arte, la carreta y el carro de guerra, la construcción de barcos con tablones y vigas, los comienzos de la arquitectura como arte, las ciudades amuralladas con torres y almenas, las epopeyas homéricas y toda la mitología. Si comparamos con esto las descripciones hechas por César y hasta por Tácito de los germanos que se hallaban en el umbral del estadio de cultura del que los griegos de Homero se disponían a pasar a un grado más alto, veremos cuán espléndido fue el desarrollo de la producción en el estadio superior de la barbarie. Ahora, el cuadro del desarrollo de la humanidad a través del salvajismo y de la barbarie hasta los comienzos de la civilización, cuadro que acabó de despejar siguiendo a Morgan, es bastante rico ya en rasgos nuevos y sobre todo indiscutibles por cuanto están tomados directamente de la producción. Y sin embargo, parecerá empañado e incompleto si se compara con el que se ha de desplegar ante nosotros al final del nuevo viaje. Solo entonces será posible presentar con toda claridad el tránsito de la barbarie a la civilización y el pasmoso contraste entre ambas. Por el momento, vamos a continuar ahorita, vamos a quedar con esto del salvajismo y de la barbarie, pero también vamos a mencionar que existe la civilización, pero para esto vamos a empezar hablando también de la familia. Y para esto Morgan también, que pasó
la mayor parte de su vida entre los iroqueses, establecidos aún actualmente en el estado de Nueva York, y fue adoptado por una de sus tribus, son los Senecas, encontró vigente entre ellos un sistema de parentesco en contradicción con sus verdaderos vínculos de familia. Reinaba ahí esa especie de matrimonio, fácilmente disoluble por ambas partes, llamado por Morgan familia sindiásmica. La descendencia de una pareja conyugal de esta especie era patente y reconocida por todo el mundo. Ninguna duda podía quedar acerca de a quién debían aplicarse los apelativos de padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana. Pero el empleo de estas expresiones estaba en completa contradicción con lo antecedente. El iroqués no solo llama hijos a hijas a los suyos propios, sino también a los de sus hermanos, que a su vez también le llaman a él padre. Por el contrario, llama sobrinos y sobrinas a los hijos de sus hermanas, los cuales le llaman tío, inversamente. La iroquesa, a la vez que a los propios, llama hijos e hijas a los de sus hermanas, quienes le dan el nombre de madre, pero llama sobrinos y sobrinas a los hijos de sus hermanos, que le llaman tía. Del mismo modo, los hijos de hermanos se llaman entre sí hermanos y hermanas, y lo mismo hacen los hijos de hermanas. Los hijos de una mujer y los del hermano, de ésta se llaman mutuamente primos y primas. Y no son simples nombres, sino expresión de las ideas que se tiene de lo próximo o lo lejano, de lo igual o lo desigual. En el parentesco consanguíneo, ideas que sirven de base a un parentesco completamente elaborado y capaz de expresar muchos centenares de diferentes relaciones de parentesco de un solo individuo. Más aún, este sistema no solo se halla en pleno vigor entre todos los indios de América, hasta ahora no se han encontrado excepciones, sino que existe también, casi sin cambio ninguno, entre los aborígenes de la India, las tribus dravidianas del Deccan y las tribus gauras del Indostán. Los nombres del parentesco de las familias del sur de la India y los de los senecas iroqueses del estado de Nueva York aún hoy coinciden en más de 200 relaciones de parentesco diferentes. Y en estas tribus de la India, como entre los indios de América, las relaciones de parentesco resultantes de la vigente forma de la familia están en contradicción con el sistema de parentesco. Ahora, nos podemos preguntar a qué se debe este fenómeno. Y si tomamos en consideración el papel decisivo que la consanguinidad desempeña en el régimen social entre todos los pueblos salvajes y bárbaros, la importancia de un sistema tan difundido no puede ser explicada con mera palabrería. Un sistema que prevalece en toda América, que existe en Asia, entre pueblos de raza completamente diferente y que en formas más o menos modificadas suele encontrarse por todas partes en África y en Australia. Requiere ser explicado históricamente y no con frases huecas como quiso hacerlo, por ejemplo, MacLennan. Ahora, los apelativos de padre, hijo, hermano, hermana no son simples títulos honoríficos, sino que por el contrario traen consigo serios deberes recíprocos perfectamente definidos y cuyo conjunto forma una parte esencial del régimen social de sus pueblos. Y se encontró la explicación del hecho en las Islas Sandwich, en Hawái. Había aún en la primera mitad de este siglo una forma de familia en la que existían los mismos padres y madres, hermanos y hermanas, hijos e hijas, tíos y tías, sobrinos y sobrinas, que requiere el sistema de parentesco de los indios americanos y de los aborígenes de la India. Pero, algo extraño, el sistema de parentesco vigente en Hawái tampoco respondía a la forma de familia ahí existente. Concretamente, en este país todos los hijos de hermanos y hermanas, sin excepción, son hermanos y hermanas, entre sí y se reputan como hijos comunes, no solo de su madre y de las hermanas de ésta, o de su padre y de los hermanos de ésta, sino que también
de todos sus hermanos y hermanas, de sus padres y madres sin distinción. Por lo tanto, si el sistema de parentesco presupone una forma más primitiva de la familia, que ya no existe en América, pero que encontramos aún en Hawái, el sistema hawaiano, por su parte, nos apunta a otra forma aún más rudimentaria de la familia, que si bien no hallamos hoy en ninguna parte que ha debido de existir, pues de lo contrario no hubiera podido nacer el sistema de parentesco que le corresponde. La familia, dice Morgan, es el elemento activo que nunca permanece estacionada, sino que pasa de una forma inferior a una forma superior a medida que la sociedad evoluciona de un grado más bajo a otro más alto. Los sistemas de parentesco, por el contrario, son pasivos. Solo después de largos intervalos registran los progresos hechos por la familia y no sufren una modificación radical, sino cuando se ha modificado radicalmente la familia. También añade Carlos Marx que sucede en general con los sistemas políticos, jurídicos, religiosos y filosóficos. Al paso de la familia sigue viviendo el sistema de parentesco y se osifica. Y mientras éste continúa en pie por la fuerza de la costumbre, la familia rebasa su marco. Pero por el sistema de parentesco legado históricamente hasta nuestros días, podemos concluir que existió una forma de familia a él correspondiente y hoy extinta. Y lo podemos concluir con la misma certidumbre con que dedujo Cuvier por los huesos de un didelfo hallado cerca de París, que el esqueleto pertenecía a un didelfo y que ahí existieron en un tiempo didelfos hoy extintos. Los sistemas de parentesco y las normas de familia que acabamos ya de mencionar difieren de los reinantes hoy en cada hijo de que tenía varios padres y madres. En el sistema americano de parentesco, al cual corresponde la familia hawaiana, un hermano y una hermana no pueden ser padre y madre de un mismo hijo. El sistema de parentesco hawaiano presupone una familia en la que, por el contrario, esto es la regla. Tenemos aquí una serie de formas de familia que están en contradicción directa con las admitidas hasta ahora como únicas valedoras. La concepción tradicional no conoce más que la monogamia, al lado de la poligamia del hombre, y quizá la poliandria de la mujer, pasando en silencio, como corresponde al filisteo moralizante, que en la práctica se salta tácitamente y sin escrúpulos por encima de las barreras impuestas por la sociedad oficial. En cambio, el estudio de la historia primitiva nos revela un estado de cosas en que los hombres practican la poligamia y sus mujeres la poliandria, y en que, por consiguiente, los hijos de unos y otros se consideran comunes. A su vez, ese mismo estado de cosas pasa por toda una serie de cambios hasta que se resuelve en la monogamia. Estas modificaciones son de tal especie que el círculo comprendido en la unión conyugal común y que era muy amplio en su origen, se estrecha poco a poco hasta que por último ya no comprende sino la pareja aislada que predomina hoy. Hasta aquí vamos a dejar esta cápsula, pero vamos a seguir hablando de la familia en la siguiente cápsula.